importante en esta mañana. Quiero que hablemos un poquito en Hebreos capítulo 11, verso 1. Y quiero hablar sobre fe en esta mañana. Y la palabra correcta para fe, Hebreos 11, Hebreos en el libro de Hebreos, capítulo 11, verso 1. Solamente que lo voy a leer en la versión Valera, que es la versión donde todos, ¿verdad?, leemos normalmente, versión de 1960. Dice la Biblia, es pues que la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esto es un material que yo escribí sobre fe, muy largo. Solamente voy a darte unos puntos para que vayas, ¿verdad?, mirando. Amén. Padre, te damos gracias, te bendecimos en esta mañana. Danos un poco de sabiduría, de revelación, de conocimiento, para poder entender las cosas tuyas. Bendícenos, guárdanos, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Diga al que tienes al lado, desde ahora no me molestes. Amén. Quiero hablarte sobre fe. Cuando hablamos de fe, la palabra fe en el griego es la palabra, te voy a poner algunos fundamentos, es la palabra pistis, del griego pistis, la palabra fe. Y en todo el Nuevo Testamento, esa palabra pistis, así como te lo estoy diciendo, pistis, es esa palabra en el Nuevo Testamento, tiene una connotación, solamente aparece de una forma distinta una sola vez, y es la palabra megapistis. La pistis, voy a tratar hoy de ser más maestro que predicador en el día de hoy. Yo creo que ustedes necesitan más formación que predicación, porque aquí predicamos, brincamos, saltamos, gloria a Dios por los brincos, gloria a Dios por los que gritamos, pero es necesario ser formado. Dile que tiene al lado, es necesario ser formado. Esa palabra pisti, que es fe, la palabra megapistis solamente aparece una sola vez en el Nuevo Testamento. Es en el pasaje donde el hombre se le acercó a Jesús y le dice: Maestro, mi siervo está enfermo, tengo un siervo que está enfermo y necesito que sea sanado. Y la Biblia dice que el maestro le dijo: yo voy a ir a donde está para sanarlo. Y él le dijo: no, solamente di la palabra y él sanará. El maestro en ese momento dijo algo tremendo, dijo: no he visto fe como esta. Esa es la palabra megapistis, que quiere decir una fe superior a cualquier cosa. ¿Aló? Amén. Solo aparece una vez en el Nuevo Testamento. Pero en el Viejo Testamento, para los que son viejos testamentarios, ¿verdad?, o se están poniendo viejos. ¿Aló? Y en el Nuevo Testamento, los que somos nuevos testamentarios, que nos estamos renovando día a día. ¿Aló? En el Nuevo Testamento la palabra es pisti, pero en el Viejo Testamento me impacta porque la palabra no es pisti, sino en el hebreo la palabra emuna. Emuna o emuna. Esa palabra emuna, cuando nos vamos y escudriñamos la palabra, dice: si deseamos conocer, pon atención a esto que te voy a leer, las grandes verdades y principios y doctrinas del contenido de la palabra de Dios, es necesario que comprendamos la importancia que es reconocer la fe dentro de la Biblia. Escucha bien, ya que fue escrita la fe dentro de un contexto de un pueblo, de una cultura, de un pueblo hebreo y conocido a todo el pueblo judío en diferentes lenguas, y hebreo y el arameo.
La palabra de Dios es encontrada en grandes doctrinas, enseñanzas del reino, entre las cuales se encuentra la fe. Esta palabra, pon atención, marca el curso, escucha bien, y marca los tiempos para la enseñanza. En muchos casos esta palabra produce experiencia. Cuando vamos al griego es la palabra pistis. Cuando es el verbo de esta palabra es la palabra pisteo. Pistis es la fe que tú ves, la fe, la certeza de lo que espero, la convicción de lo que no veo. Pero pisteo demarca el mover de esa fe, de esa palabra a otros niveles donde yo necesito ir y entrar a través del reino de Dios. ¿Aló? ¿A qué te fuiste? ¿Te volviste bautista? Escucha, dice, esta palabra es traída comúnmente, escucha bien, esta palabra abarrota todo concepto de la palabra que escribieron los escritores de la misma palabra. En su exégesis, la fe trae la interpretación personal, de la experiencia en la Biblia, porque la fe es aquello que marca las propias ideas y demarca en el contexto de una idea la realización a través de la palabra en la vida de una persona cuando se hace libre. Amén. O sea, la fe no es solamente certeza de lo que se espera. La fe es la convicción de lo que no se ha visto. Pero fíjate algo, cuando tú lees la palabra fe en el griego, dice la fe es la certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve. La palabra amplificada del griego dice, ahora la fe es la seguridad, la confirmación, el título de propiedad de las cosas que esperamos, siendo evidencia o la prueba de las cosas que no vemos y la convicción de su realidad. La fe percibe como hecho real aquello que no es, escucha bien, revelado a los sentidos físicos. Te lo vuelvo a repetir. Dice, ahora la fe es la seguridad, la confirmación del título de propiedad de las cosas que esperamos, siendo la evidencia o la prueba de las cosas que no vemos y la convicción de su realidad. La fe percibe como un hecho real aquello que no es revelado a los sentidos físicos. Por eso es que los grandes autores dicen que Dios piensa en griego. Dios habla en griego. Porque en el griego una palabra puede tener 14 connotaciones distintas, hasta 24. Una, por ejemplo, te lo voy a explicar así. Para todos nosotros, la palabra agua en español es agua. ¿O no? Pero cuando tú vas a la escritura, esa palabra agua cambia. Ponga atención porque te voy a decir puntos que te pueden cambiar la vida. ¿Aló? Cuando tú vas a la escritura y tú buscas la palabra agua, esa palabra en el griego original cambia. Cuando tú lees el griego no encuentras solo la palabra agua. La palabra agua tiene dos connotaciones. Una es la palabra hidro, de hidromático. ¿Has oído eso? Hidro, todo lo que es agua que corre, agua líquida. En el griego agua es hidro. Pero también hay otra palabra para definir agua en el griego. Pastor, yo necesito aprender griego, sí, algunas cosas, para que dejes de ver a Dios chiquitito. ¿Aló? Dice que esa palabra hidro es agua líquida. Pero esa misma palabra agua tiene otro contexto en el griego que es la palabra udor. Que quiere decir, hidro es el agua líquida, pero udor está hablando del agua espiritual. ¿Aló? Cuando Jesús, la samaritana, se acercó y le dijo, dame de beber del agua que está. Le dijo, dame de beber en el agua del pozo, porque ella estaba sacando el agua de ¿dónde? Hello, despierte. Del pozo. Dice que cuando estaba sacando el agua, el maestro se apareció y le dijo, mira, dame agua, dame de beber. Y cuando tú lo lees en el agua, en el español de la Biblia tuya, dice, dame agua del pozo. En el griego dice, dame hidro.
Y ella viene y le contesta, ¿cómo tú me pides siendo yo mujer samaritana? ¿Y tú qué? Judío. ¿Me pides qué? Agua. Pero dígalo en griego, ¿me pides qué? Hidro. Hidro a mí. ¿Aló? Le dice, ¿me pides hidro a mí? ¿Cómo tú me pides hidro a mí? Si yo soy samaritana y tú eres judío. Entonces Jesús viene y le dice, si tú supieras quién te pide Agua. hidro. Ajá, aló, estamos aprendiendo. Dice, si tú supieras quién te pide hidro, tú me dirías a mí y yo te daría pudor. Aló. Ajá. Le digo, si tú me pides hidro, yo te daría pudor. Las cosas ahí cambian, porque cuando lo leen en el español dice, tú me pides agua, yo te daría agua, aunque dice agua espiritual, pero no está demarcando eso. Dice, si tú me pides a mí, si yo te pido a ti agua física porque tengo sed en lo humano, yo te daría a ti, me la das, yo te daría a ti yo te daría un agua que dentro de ti, escucha, no te hará tener sed jamás. Amén. Esa es la diferencia de la vida espiritual en la fe. Porque la fe es contraria a los sentidos físicos. ¿Aló? La fe me hace ver lo que no veo. La fe me hace caminar donde no veo nada. ¿Aló? La fe me hace avanzar donde no veo nada. Por eso que a la gente le cuesta. Por eso dice, sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Por qué? Porque la fe es que la certeza, te lo voy a repetir, pero te lo voy a volver a ampliar. La fe es la seguridad, la confirmación, el título de propiedad de las cosas que esperamos, siendo la evidencia o la prueba de las cosas que no vemos y la convicción de su realidad. Perdón. La fe percibe como un hecho real aquello que no es revelado a los sentidos. ¡Aló! Ahorita vamos a quitar los zapatos. Despierte. La fe es contraria a los sentidos. Por eso que a nosotros nos cuesta tanto esta vida de fe. Porque es contraria a los sentidos. Nosotros todo lo vemos, lo queremos ver. La iglesia está llena de Tomás. ¿Aló? La iglesia está llena de Tomases. Necesito verlo. Necesito tocarlo. Necesito meter el dedo en el hueco, en las manos. La gente le gusta ser Tomás. Por eso que cuesta tanto lidiar contigo. ¿Aló? Dile al que tiene al lado, por eso que me cuesta lidiar contigo. Díselo, díselo. Dice, me cuesta lidiar contigo. Porque tú siempre estás mirando, es como Tomás. Necesitas ver que el Señor llegue y le diga, ahora mete la mano por aquí. Y el dedo por aquí. Hello. Porque los discípulos se reunieron y le dijeron, uy, ya lo vimos. El tipo resucitó. El tipo resucitó. Mira, ahora está mejor que antes. Está perfecto, todo. ¿Y cómo supieron que era él? Ah, porque le vimos la marca aquí y la marca en las manos. ¿Aló? Pero no lo reconocíamos. Hubieron dos locos que caminaron con él por allá, por Emaús. Y se les metió a la casa, comió, partió el pan, partió el pescado. Y todavía no lo reconocían los dos locos. Tuvo que abrirle el entendimiento para que ellos entendieran. ¿Aló? Que era Jesús. ¿Por qué? Porque nosotros estamos acostumbrados a eso. Muchos de nosotros hemos caminado con el Señor camino a Emaús. Hemos sido Tomases. Y hay un momento que el Señor entra donde nosotros estamos. Y dice, aquí estoy. Y el Tomás se asombró. ¿Aló? Todo está dormido, todo el mundo aquí le pegó el frío esta mañana. Escucha, y Tomás se asombró. Se asombró Tomás. Y cuando lo vio, maestro, digo, ven acá, cabezón. A ver, mete la mano. Y ahora métete allí. Y ahora deja de ser
incrédulo. ¿Tú te imaginas eso? La gente lo lee muy fácil, pero ¿qué? Incrédulo. ¿Te acuerdas la palabra que está hablando el liderazgo? Es al ser un ignorante, chico. ¿Aló? Ahora deja de hacer eso, conviértete en un creyente. Entonces los tipos dijeron, uy, la cosa se puso buena porque ya nosotros lo vimos. En el pasaje tú lo ves así, pero el maestro dice, a esto les voy a tapar los ojos para que aprendan a ver de otra forma. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y los tipos dijeron, uy, ¿cómo es esto? ¿Cómo cambió ahora? Ahora no vemos, pero creemos. Y los que vieron, a lo mejor no creerán. ¿Aló? Por eso que nosotros tenemos un problema. Nosotros tenemos un problema con los sentidos. Nosotros las cosas las queremos resolver con los sentidos nuestros. Queremos tocar, queremos oír, queremos ver, queremos oler. ¿Aló? Tenemos problemas con los sentidos físicos nos mueven. Pero él dice, bienaventurados los que no vieron y creyeron. ¿Por qué? Porque la fe es certeza de lo que espero, convicción de lo que no he visto. ¿Aló? Es seguridad, es título de propiedad. ¿Cuántos no vivieron en un pueblito donde de repente se murió un viejito? Y de repente los veías a todos agarrándose porque el viejito se había muerto. Tenía como 20 hijos. ¿Aló? ¡Ay, se murió fulano! ¡Uy! Decía la gente en el pueblo. ¡Uy, se murió fulano! Ahora que se va mal. Porque el viejito dejó 2 panaderías, dejó 5 casas, dejó un montón de terreno, dejó una pila de vacas. El viejito en el banco, el viejito estaba lleno de cobre. ¿Aló? Estaba full de billetes el viejito. Pero el problema es que tuvo una chorriera ahí. Como 25. No había antena parabólica, no había televisión, cable ni internet. ¿Aló? ¡Hello! Y se murió el viejito. Y los muchachos empiezan a matarse. Hasta que dice, miren, cállense todos. Esperen que venga el abogado que traiga el qué. ¿El qué? El testamento. Nadie había visto que el testamento. Porque estaba sellado. Oh, no, usted todavía no está aquí. Estuviera en África, los negros ya brincaran. Escucha, nadie ha visto el testamento, está trancado, lo va a traer el abogado. El título de propiedad. Y se aparecía el tipo y se sentaba en una mesa y todos los hijos así. Papá me sí me quería porque yo era bueno con él. El otro por allá, a fulanito le debió dejar una vaca porque se aparecía aquí de vez en cuando y de cuando en vez. ¿Aló? Y uno decía una cosa y el otro decía otra, porque ahí sí eran todos buenos hijos. Pero la que se gozaba era la viejita porque todavía no se había muerto. ¿Aló? Y la viejita decía, estos vienen a reclamar, pero yo todavía estoy viva. Y nadie puede cobrar porque yo era la esposa legítima, decía la viejita. ¿Aló? Y cuando el tipo leía el testamento, después decía, y dejo como heredera a mi esposa. Y los hijos decían, ay, hasta que mamá se muera. ¿Aló? ¿Aló? ¿Por qué? Porque había algo que le garantizaba, ponga atención en la anécdota. ¿Qué le garantizaba? Legítima esposa. Ajá, lo legítimo. Con aquella que tenía ¿qué? Relación. Usted no está aquí todavía. La fe solamente funciona en aquellos que tenemos legítima intimidad. Ponga atención. Los que tenemos legítima intimidad, tenemos alguien que nos dejó un testamento. Oh, Lord. Por eso que la fe dice, es la seguridad, la confirmación
para cualquier cosa. Y tú le dices, mira, el Señor te dio esto. Y ellos dicen, va a empezar a hablar el pastor otra vez de fe. De que me convertí, oigo eso. Y no pasa nada. Hay dos gente así. ¿Por qué? Porque ellos no tienen la intimidad. ¿Aló? No tienen la intimidad. No se han apoderado del documento. La Biblia dice que Él lo selló con sangre. No. Dice que lo selló con sangre por ti y por mí. Le digo, bienaventurados los que no vieron y creyeron, pero saben que tengo el testamento que se lo sellé con sangre. No. Se lo sellé con sangre. Agárralo y lo tienes. Gloria a tu nombre. La Biblia dice, esto a mí me encanta enseñar. La Biblia dice que cuando Jesús estaba en la cruz, de los dos lados había un ladrón y ¿qué? Y otro ladrón. Los religiosos dicen el ladrón bueno y el ladrón malo. Y los dos eran ladrones. Y la Biblia dice que cuando Él estaba en la cruz, dice que de repente al tipo que tenía de un lado se le prendió el bombillo. Pastor, que es un bombillo, un foco. No es un foco, la luz. Dice que se le prendió el foco. Y cuando se le prende el foco al tipo, le dice, maestro, hoy estamos aquí, nos estamos desangrando, ya nos vamos a morir. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y el otro que estaba al lado, como estaba desconectado, no tenía luz. Sin electricidad como Venezuela. Le dice, si tú eres, sálvate tú y sálvanos a nosotros. Qué terrible cuando la gente no quiere ver, ni que lo alumbre con una lámpara. Dice que cuando lo miró de un lado, el maestro le dijo al que estaba a este lado, le dijo, no te pelees, yo voy a la anécdota Felipe Río. Después dice, esto está frito. Mira, de cierto te digo hoy, que estarás conmigo en el paraíso. El paraíso, escucha, pero el ladrón tenía primero que ir al seno de Abraham. Él no podía irse directo al paraíso, porque la Biblia dice que cuando Jesús, ahí hay una coma en ese texto, dice que cuando Jesús muere y expira, dice consumado es. Dice que el cielo se abrió. ¿Hello? Y dice que en ese momento Jesús dice que en ese momento el Espíritu mismo, Jesús, bajó al infierno. Y dice la Biblia, y enseña la Biblia, que el ladrón de aquí fue al seno de Abraham, donde estaban los patriarcas, donde estaban todos esperando. ¿Hello? Y cuando estaban allí, el maestro se fue ¿a dónde? Al infierno. Y el diablo hacía fiesta. Dice, ya lo tenemos. Ya lo agarramos y ya está aquí. A le vamos a meter en una buena paila, lo vamos a calentar bien. ¿Aló? Y dice que pasaron 3 días y 3 noches. La Biblia dice que él estuvo en el corazón de la tierra, estuvo en el infierno. ¿Sabes por qué tú no vas al infierno? Porque ya Él fue por ti. Por eso es que tú no vas a ir. Y dice que cuando bajó a las partes más profundas, después de 3 días y 3 noches, el diablo dijo, ya lo tengo. Pero después de 3 días y 3 noches le dijo, dice la Biblia que el Espíritu del Padre resucitó a Jesús de entre los muertos. ¡Oh, Lord! Esto es básico, teología básica, cristianismo básico. Dice que lo desenterró de los muertos, lo levantó de entre los muertos. Y dice que Jesús, estando en el infierno, le dijo, ¿sabes qué? Me voy de aquí. ¿Cómo que te vas? Es que tú no me puedes retener
aquí solamente vienen los que han tenido pecado. Y la Biblia dice que aunque yo fui tentado en todo, nunca cometí pecado, porque la sangre mía está limpia de toda generación humana. Mi sangre es preciosa, la voy a derramar y la derramé por una iglesia. Hello. Oh, no. Por eso que Jesús es el autor y consumador de la fe. Porque él bajó al infierno y la Biblia dice que después de estar allí, dice que él subió al Padre. Oh, no. Y dice que cuando subió al Padre, se le presentó, y la Biblia dice que en la mesa del cielo, en el lugar, en el tabernáculo santo, dice que él agarró y dice que le dijo al Padre: aquí estoy, tu espíritu me levantó de entre los muertos. Tú ves la humanidad en pecado, pero ya no la puedes mirar así. Y el Padre dijo: ¿cómo que no la puedo mirar así? Si el hombre en el huerto perdió todo. Y Jesús le dijo: no, pero Adán era un alma viviente, pero yo soy ahora un espíritu vivificante. Ya no puedes mirar la humanidad a través del pecado. Ahora miras la humanidad a través de mi sangre, a través de mi persona. ¡Hello! A eso se le llama justificación y redención. Tú eres redimido porque ya el Señor no te mira a través de las locuras que tú haces entre semanas. Hello. Él te mira a través de la sangre de Jesucristo. Porque el diablo a ti te puede tocar, pero no te toca porque la sangre te cubre. Hello. Por eso que no te puede tocar. La Biblia dice que cuando subió y después vino y bajó al infierno. Ponga atención, esto es fe. Él es el autor y consumador de la fe. Dice que cuando bajó al infierno, el diablo dijo: ¿y ahora por qué regresaste? Ay, porque tengo un problema. Aló. Entrégame las llaves, mi a ver, 6,000 años desde que un tonto llamado Adán cometió el error en el huerto. Aló. Pero se te acabó el tiempo. Entrégame las llaves. ¿Cuáles? Toditas las que tienes en el llavero. Quiero la llave de la enfermedad. Quiero la llave de la muerte. Quiero la llave de la pobreza. Quiero la llave de la depresión. Quiero la llave del SIDA. Quiero la llave del cáncer. Quiero todas las llaves que tú tienes en el llavero. ¡Aló! Todas las llaves que tienes en el llavero están acá. ¡Aló! Porque la fe, dice: yo soy la fe. Yo soy la certeza de lo que ellos esperaban. La convicción de lo que no han visto. Bienaventurados los que no me vieron y creyeron, pero yo poseo en sus corazones, y en sus corazones me he hecho vida. ¡Aló! Eso es fe. ¡Oh, no! Eso es fe. Al poder de Cristo. Dice la Biblia que cuando bajó el tipo, los demonios andaban corriendo. ¡Uy! Ahí volvió otra vez. Y el diablo: aquí está el llavero. Cuidado, dice: ahora salte. ¿Cómo que me salga? Pero si este lugar me lo dieron a mí. No. Tú te vas a salir ahora de aquí. No. Tú te vas a salir ahora de aquí. Me vas a dar la llave y te vas a salir de aquí. Pero ¿cómo si yo cuando caí y tú me viste caer como estruendo del cielo? Dice: y tú me viste, pero si tú me creaste en el día que me creaste. ¡Aló! Pon atención. Lea la Biblia. Dice: cuando tú me creaste, hubieron tamborines, me hiciste de toda piedra preciosa. Y me formaste, pero tú me expulsaste de allá y me mandaste para acá. Ahora soy vivo en tinieblas. Y le digo: sí, pero el problema es que este sitio no puede seguir abierto. Como que no. Dame las llaves acá, salite con los demonios rapidito porque les voy a dar patadas. Está bien. ¿Aló? Y dice que cuando los echó fuera,
Es que la gente cree que el evangelio solamente de ir al culto. No, el evangelio es meterse en la palabra. El evangelio es crecer. El evangelio es discipularse. El evangelio es formarse. Y dice que cuando el tipo dice, vete acá, espera que ahora voy a trancar la puerta. ¿Cómo? Espérate. Esto que sea mi infierno lo voy a trancar. ¿Cómo que lo vas a trancar? Y nosotros, ustedes van a andar moviéndose fuera. Ajá. Ustedes están ahora afuera. Ustedes se mueven en el cielo físico que vemos ahora. Ustedes se van a mover allí, ustedes para acá. Esto lo voy a trancar yo, porque ninguno que es comprado con mi sangre va a venir a entrar aquí. Pero la gente vive teniendo el infierno. Pero ¿qué infierno mío? Si el Señor lo trancó, ya tú no vas para allá. La Biblia dice que todo el que muere va a un lugar llamado, el que muere sin Cristo, va a un lugar llamado tormento. Pero el infierno y el lugar de tormento no son lo mismo. Seol, Hades, infierno, las tres cosas no son lo mismo. El que muere va a un lugar llamado tormento. El lugar de tormento es un lugar, un espacio donde todo el que se fue sin Cristo es como un ascensor donde lo van metiendo a todos. Se van apretando ahí. Y dice que es el lugar donde el gusano nunca muere. El gusano que no muere es la conciencia. Porque el espíritu va a Dios quien lo dio. Oh, no. Pero el alma que peca ciertamente morirá, ciertamente separada de Dios. ¿A dónde? En un lugar de tormento. Y ese lugar de tormento es donde el gusano no muere. El gusano que no muere es la conciencia. Esa persona va allí y la conciencia le dice, te perdiste, te fuiste sin Cristo. Te perdiste, te fuiste sin Cristo. Te perdiste, te fuiste sin Cristo. Como un cassette, te perdiste, te fuiste sin Cristo. Te perdiste, te fuiste sin Cristo. ¿Aló? Y por la eternidad está allí. Hasta que la Biblia dice, oh Lord, usted todavía no está aquí. Le llevo yo el mensaje, me gozo yo más en la casa ahorita.